No puedo. Muy buenos días. Se abre la sesión. No, muy buenos días. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señora secretaria. Presidente, la cuenta de hoy día tiene los siguientes documentos que se han recibido. Primero, una respuesta de la Superintendencia de Pensiones a un oficio de la Comisión de Trabajo, a solicitud de la senadora Sepúlveda, mediante el cual se consultó acerca de las tasas de reemplazo de las personas jubiladas que cotizaron por 30 o más años. Luego, presidente, vienen una serie de reiteraciones de solicitud de audiencia que se ha dado cuenta respecto de este proyecto. La Asociación Gremial de Asesores Previsionales, la Confederación de la Producción y del Comercio y Manuel Riesco del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo. Y finalmente también hay una solicitud del director ejecutivo del Observatorio Perspectivas, en que también quiere manifestar o presentar su opinión respecto de los puntos 3 y 4 del listado que había acordado la comisión. Nada más, presidente. Sí, él pidió venir. Está solicitando eso. Ministro, sé que estoy haciendo algo ilegal. Informática, por favor. Pareciera que Televisión del Senado no nos está transmitiendo. Atención, Televisión del Senado, por favor. Ok, gracias. Muchas gracias, TV Senado. Vamos a iniciar entonces la sesión. Hoy día tenemos que continuar con el estudio de la reforma previsional en el marco de análisis de los mecanismos para elevar el retorno de los recursos aportados por los trabajadores o en su nombre, incluyendo organización y competencia en la industria de administración de fondos, esquema de cotización, comisiones, licitación de afiliados, regulación de inversiones, entre otros. Para este punto, queremos en primer lugar agradecerle especialmente al señor economista don Andrés Solimano, a quien le damos la bienvenida. Él está por Zoom. Y también al mismo tiempo señalar que se encuentra presente, y agradecemos su presencia, la ministra del Trabajo, el subsecretario del Trabajo, y también nos va a acompañar junto a la senadora Sepúlveda, junto al senador Galilea, nos va a acompañar la senadora Isabel Allende en reemplazo del senador Saavedra. Don Andrés Solimano, bienvenido. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la gentil invitación. Lamentablemente no pude ir hoy día a Valparaíso para estar con ustedes, pero estamos a través del Zoom. Y también quisiera saludar gentilmente a la ministra Janet Jara de Trabajo y Previsión Social y al subsecretario de Previsión Social, el amigo Claudio Reyes. Yo quisiera en mi presentación tocar 4 puntos en relación a lo que he llamado la necesidad urgente de reforma del sistema de pensiones chileno. Hacer una breve y somera revisión de la situación actual y sobre todo los problemas más bien de orden estructural que tiene el sistema, ponerlo eso en una perspectiva internacional de otros sistemas vigentes y de intentos de reforma, hacer una observación sobre la dinámica
que ha tenido este proceso, que ha sido tan largo en realidad, de poder hacer cambios en el sistema previsional chileno. Y después, brevemente, hacer algunos comentarios y observaciones sobre la propuesta del gobierno del presidente Boric e identificar algunos desafíos, a mi juicio, que son importantes. Bueno, algunas cosas que son conocidas, pero que yo creo que es importante igual recordarlas, sobre de cómo, sobre los problemas o cómo funciona el sistema y su origen, eh, situación actual, porque eso puede ayudar a entregar antecedentes para evaluar las propuestas de reforma y, que están sobre la mesa. Bueno, es conocido, ¿no es cierto?, que el sistema fue aprobado ya en el año 1980, o sea, 44 años atrás se instituyó el sistema actual. De las cosas medio anecdóticas y también que fue aprobado en una sesión secreta del 14 de octubre de 1980 por una sesión legislativa secreta de la Junta Militar de Gobierno de esa época, eh, y, y se publicó en el Diario Oficial el 13 de noviembre de ese año. Llama la atención, bueno, su rúbrica legal fue el Decreto Ley 3500. Llama la atención que 44 años después todavía sea ese el instrumento legal y que está en vigencia para el sistema de pensiones chileno. Alguien podría comentar lo poco que cambian las cosas en nuestro país al final. Bueno, el sistema ya es conocido, creó lo que yo diría más bien un monopolio sistémico. Hay una competencia dentro del sistema entre AFP, pero cualquier entrante a la fuerza de trabajo que le hacen un contrato laboral eh, solo puede de la población civil, solo puede cotizar en una AFP. No puede escoger si quisiera que el Instituto de Previsión Social administrara los fondos o quisiera que un banco o que una cooperativa o que su sindicato le manejara sus recursos pensionales. No, no puede. Tiene que ser una asociación de fondos de pensiones. Eh, Después, con el tiempo, este sistema ha acumulado un monto de recursos muy grande. En este momento la cifra está alrededor de 180.000 millones de dólares en los fondos, y el Producto Interno Bruto es 300.000 aproximadamente, un poquito más arriba. O sea, casi 2/3 están en los fondos de pensiones. Eh, es un negocio bastante asegurado, encuentro yo, porque por ley la gente tiene que cotizar y no le queda otra opción que cotizar en la AFP. Entonces, no es lo mismo que un banco, que tampoco son tan competitivos, pero por lo menos tienen que pelear por atraer cotizantes. Aquí, bueno, las AFP individuales tienen que competir entre ellas, pero como sistema, no. El sistema no tiene otra alternativa, y eso el proyecto del gobierno trata de crear una alternativa, y eso yo lo encuentro positivo. También es un negocio muy rentable. Las tasas de retorno están, de los últimos 10 años, están sobre 20%, 22% del capital invertido. Entonces es un muy buen negocio para los afortunados que lo pueden manejar. El sistema entrega, una de las grandes dificultades, que entrega pensiones bajas, en especial para las mujeres. Las tasas de reemplazo, la proporción de la pensión al salario es modesta, pero esto contrasta con las altas utilidades para los que gestionan el sistema. Entonces, eso yo creo que ha estado un poco detrás de los problemas de legitimidad del sistema, que los que lo manejan se llevan la tajada del león y el producto que entregan es menguado, es medido por pensiones o tasa de reemplazo. También la otra cosa, que como el mercado de capitales es el que donde se invierten los fondos, pueden ser muy volátiles. Puede haber una guerra,
puede haber un desastre natural, puede haber una decisión del Banco Central de subir las tasas de interés, pueden pasar muchas cosas y como los mercados de capitales reflejan todo eso, va a afectar también las pensiones, el valor de las pensiones, que son volátiles. Es lo que en el lenguaje técnico se llama un beneficio no definido. Es decir, la persona no tiene definido, al revés del sistema de reparto, que conociendo cuántos años ha cotizado y conociendo su última remuneración, puede calcular cuánto va a jubilarse. Acá no, acá llega a una oficina y le hacen un cálculo bien complicado que ni siquiera los expertos pueden entender bien y le dice esta es su pensión. Y lo otro en la práctica, que todos los años se la van ajustando y en general la tendencia es que ese ajuste sea hacia la baja, porque se le va acabando el fondo a la persona y influyen otras variables. Entonces el sistema es complicado, es un sistema incierto en el sentido de que no sabe la gente qué beneficio va a tener cuando jubile, y es intrínseco. Bueno, los costos de administración no son bajos, el sistema redistribuye ahorro del sector asalariado a los grupos económicos, a los bancos comerciales y a empresas de gran tamaño. Eh, Exporta casi 45% de los recursos provisionales fuera de Chile, que se invierten en un país con escasez de ahorro. Un observador desapasionado diría, oiga, pero ¿cómo usted está exportando ahorros en un país que faltan los ahorros? Y lo está haciendo a través del sistema de pensiones. Eso no deja de ser paradójico. Eh, 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 También es un sistema fuertemente desnacionalizado, eh, en el sentido de que la propiedad de las AFP está en manos, en el grueso, por consorcios extranjeros, que el sistema de pensiones de un país lo manejen compañías tan fuertemente extranjeras, que tienen otras lealtades, más allá de las comerciales, con el país que están invirtiendo, porque son de otro país. Otra cosa que yo llamaría la atención, que los beneficios del pilar de AFP comparado con Capredena y Dipreca, las cajas de la Defensa Nacional y Dipreca son muy inferiores y también son inferiores en general a los beneficios que se obtienen en el Instituto de Previsión Social, las personas que se quedaron en las cajas antiguas. La Organización Internacional del Trabajo llama la atención que un buen sistema de pensiones no puede tener grandes diferencias entre subcomponentes. No puede haber un sector que tiene pensiones muy buenas y otro que tiene pensiones malas, por ponerlo así, o bajas. El sistema de la OIT, los criterios que son suscritos por muchos gobiernos, dicen no, tiene que haber una coherencia, una homogeneidad en los beneficios. Eso claramente no se da en Chile, porque los beneficios son muy distintos entre los subcomponentes del sistema visto como un globo. Bueno, es una industria poderosa que yo creo que tiene una gran capacidad de bloquear reformas reales. Vamos a hablar un poquito más de eso. Bueno, una cosa que yo quería mencionar, eh, y que está en este cuadro, eh, es que la situación internacional eh, del sistema de reforma de pensiones, eh, estoy tratando de ubicar libros que tengo de esto. Eh, a ver, primero, alguien diría, oiga, ¿por qué en vez de mirar solo a Chile en la discusión del sistema de pensiones, miremos la experiencia de otros países eh, que pueden servir como referencia útil para discutir sobre Chile? Entonces, primera observación que yo haría es, eh, llama la atención que los países capitalistas desarrollados, más desarrollados del mundo, Estados Unidos, Canadá, Alemania, los países nórdicos, el Reino Unido,
también España, Francia, ninguno tenga un sistema privatizado de pensiones, como lo tiene el chileno. Eh, Todos tienen un sistema que es el tan criticado reparto, que ese lo creó von Bismarck, que era un canciller alemán en la década de 1870, conservadora, no era un izquierdista, von Bismarck. Pero se dio cuenta que para estabilizar la situación social de Alemania en esa época, que venía emergiendo de las revoluciones de 1848, estaba la Comuna de París, etcétera, de esa década, necesitaba asegurar una cierta seguridad social a la población. Creó el famoso sistema de reparto. Eh, Beveridge en el Reino Unido lo creó más universalista en la década de los 40. Bueno, primero, llama la atención que ningún país desarrollado tenga un sistema privatizado, como el que tenemos aquí en Chile. Y segundo, que los países que sí experimentaron con un sistema parecido al chileno entre la década de los 90 y las últimas 3 décadas, la gran mayoría eh, lo implementó medio inspirado en el sistema chileno del año 80-81 porque veían que acumulaba y acumulaba recursos y todavía no había muchos pensionados, entonces decían, bueno, este sistema es muy bueno porque acumula recursos y tiene poca salida, mucha entrada y poca salida. Bueno, y empezaron a privatizar su sistema de pensiones. Perú el 93, Argentina el 94 con Menem, Colombia el 94, Uruguay el 96, Bolivia el 97, México, El Salvador, Ecuador, en América Latina, Panamá. Y en Europa del Este y Europa Central, Hungría el 98, Polonia el 99, Latvia el 2001, Bulgaria el 2002, etcétera, hasta Rusia el 2002. Lo dijeron ya, hagamos este sistema de cuentas individuales administrado por entidades con fines de lucro, porque parece que por ahí va la cosa. El Banco Mundial, la institución que yo trabajé muchos años, también promovió ese sistema, pero después el banco cambió de opinión y empezó a tomar otra posición distinta a la privatista. Bueno, pero quiero que muestre este cuadro, que muchos países revirtieron estas reformas privatizadoras. Argentina el 2008, es decir, voy a explicar brevemente qué hicieron, pero 2008 Argentina, Bolivia el 2009, Nicaragua el 2005, Ecuador el 2002, Hungría el 2010, Polonia el 2013-2014, Eslovaquia el 2012, Rumania el 2017, República Checa el 2016, Rusia 2012. ¿Qué pasó? Que la gente, el sistema político de esos países se dio cuenta que el sistema no funcionaba, por razones parecidas a las de acá, pensiones bajas, volátiles, comisiones altas y un impacto fiscal de esas reformas que no era menor. Entonces decidieron volver a sus cajas antiguas, pero muchos de estos países le dieron la oportunidad a la gente de escoger si se quedaban en el sistema privado o volvían al público, en la posibilidad voluntaria de escoger. Y en general, el 80-90% de los casos, la gente, el 80 o 90% de la población decidió volver a las cajas públicas. Lo cuento como un poco antecedente de esta experiencia internacional que se llama, que yo pondría, y está en un libro que salió en Inglaterra, que yo saqué, la desprivatización de los sistemas de pensiones. Eh, que en este momento quedan pocos países que siguen con el sistema privatizado dominante. Todos tienen un componente privado. Eso no significa que hayan desprivatizado, no significa que no haya nada privado en el sistema. Pero no es la parte dominante la manejada por el sector privado. Ese es el sentido. Eh, Esa es la experiencia internacional. La gente buscó más seguridad yéndose a los sistemas públicos, tan denostados acá. Chile es como diría, el último de los moicanos, el que con la bandera en alto se resiste hasta el último momento a abandonar este sistema que, en mi opinión y de otra gente, no funciona como está actual.
Oye, hay algunas cosas que pueden funcionar, pero como sistema en lo grueso, eh, yo creo que tiene enormes dificultades para funcionar. Bueno, eh, un par de observaciones antes de pasar a hacer algunos comentarios del proyecto de la actual administración. Eh, el sistema prueba a ser muy difícil de reformar, porque si uno ve 44 años después de su introducción o su aplicación, todavía el decreto ley que creó el sistema es parte de la legislación vigente, decreto ley que no fue aprobado por un Parlamento de la República, sino que por una junta militar, no elegida, y todavía sigue en pie. Muestra que no es tan fácil de ser reformado. Creo que da para investigaciones académicas, hasta tesis doctorales, incluso alguna gente escrito de Europa, estudiantes graduados, que quieren explicarse eso, por qué después de 4 décadas y media casi el sistema es irreformable en Chile. Hay varias hipótesis. Bueno, pero se han hecho algunas reformas también, no hay que ser tan pesimistas. Eh, a ver, se creó, tal vez la principal reforma fue la creación del Pilar Solidario en el año 2008, en la primera administración de la presidenta Michelle Bachelet. Eso hay que consignarlo. Después se han creado comisiones. Siempre cuando un problema es difícil de resolver, lo mejor es crear una comisión. Y a mí me ha tocado participar en las comisiones que han habido, que hubieron el año pasado en el Ministerio del Trabajo. Y con mucho gusto participé y fueron interesantes y productivas, pero igual seguimos sin reformar el sistema, que se apruebe legislación real que reforme. Entonces, se creó antes otra comisión Bravo en el 2016, que emitió en el 2016 un informe, 2015-2016, y después hubieron las propuestas de reforma de la presidenta Bachelet II y del presidente Piñera II, de la segunda administración de cada uno. Después se creó la PGU, también un cambio interesante, en el 2021, en el segundo gobierno del presidente Piñera. Pero lo que llama la atención es que todos los intentos de reforma se concentran en el componente público del sistema de pensiones. El componente contributivo de capitalización, que el que va a la AFP, es prácticamente intocable. Ese sí que no se puede tocar. Pero sí el proyecto del gobierno propone unas reformas, unos cambios. Entonces también yo creo que hay que valorarlo. Eh, eh, es intocable, pues, lo más evidente fue la reforma del 2008, la Comisión Marcel 2006-2008, que, que propuso el pilar solidario, pero no propuso prácticamente ninguna reforma de fondo para el componente de capitalización individual. Las licitaciones, qué sé yo, pero no, nada muy sustantivo, no se creó una AFP estatal, no regularon las comisiones, no, nada, así que no se puede tocar. Bueno, pero pasemos a la propuesta del gobierno. Algunos puntos fundamentales, porque es una propuesta larga y con muchos componentes, pero a ver, eh, rectifica una cosa que también ha llamado la atención de distintos observadores internacionales y domésticos, de que en la financiación de la seguridad social chilena solo contribuyen los afiliados y no los empleadores. Y propuso una contribución de los empleadores de 6% gradual, un aporte patronal. Todos los países de la OIT, salvo Chile, tienen los dos, patronal y de empleado, de trabajador, pero no Chile. Bueno, eso se rectifica, también están los principios de la OIT. La OIT dice, financie tripartitamente la seguridad social, gobierno, o sea, Estado,
empleador y empleado. Entonces eso se corrige, positivo. Creación de un seguro social, que yo creo que es el punto más fuerte y más, que yo lo encuentro más transformador potencialmente. Un mecanismo de seguro social en el pilar contributivo. Hay una fórmula, no tenemos tiempo para entrar mucho en detalle en eso, pero como la idea es que tenga un componente como redistributivo y los que tienen pensiones más bajas reciban un aporte de los que tienen pensiones más altas y le va a subir la pensión. Y además tiene esta regla del 0,1%, 0,1 UF por año contribuido, que se empieza a acercar un poco a un beneficio definido. También yo creo que es interesante. Bueno, hay un esquema de asignación del 6% entre lo que se llama cuentas individuales, o sea, que siguen siendo administradas por AFP, y cuánto va al Seguro Social. Ese porcentaje ha cambiado. eh, eh, Creo que al principio era 6 y 0, o 1 y 5, y ahora va a 3 y 3, hay otras propuestas. Han habido varios cambios en los números. Pero no necesariamente de lo que propone el gobierno, sino que, bueno, de lo que propone el gobierno también, pero de otras fuentes están haciendo propuestas. Aumento y cobertura de la PGU, también está en la propuesta del gobierno. Aumento del tope imponible para elevar las pensiones. La otra cosa que yo la encuentro interesante es la separación de inversión y soporte, que separe lo que es inversión de fondos de lo que es registro de cuentas, eh, eh, llevar la contabilidad de esto, toda la administración, lo que llaman el back office, que se separe y que sean entidades distintas. Ahora está todo integrado, la AFP hace todas las funciones. También el proyecto del gobierno propone un ente público de inversión de fondos previsionales y también abre la puerta para que puedan ser cooperativas y entes bancarios. Un poco romper esta camisa de fuerza que el único que puede invertir fondos previsionales es la AFP, que es el monopolio de inversión de los fondos y monopolio de captación. Entonces, eso yo creo que es una cosa positiva del proyecto. También propone un ente centralizado que realizaría actividades de soporte. Originalmente la propuesta era que iba a ser el IPS, pero empezó a recibir fuego el proyecto porque, como buena tradición chilena de las últimas décadas, todo lo tiene que hacer el sector privado. El sector privado lo hace bien, el sector estatal no lo hace bien. Es el mito, la concepción que hay dominante. Entonces, todo tiene que ser negocios privados. Eso es lo que yo creo personalmente que está liquidando a la sociedad chilena, que todo tiene que ser mercantilizado, todo tiene que ser hecho por el sector privado y todo tiene que ser hecho por fines de lucro. Eso yo creo que está matando el alma nacional. Pero bueno, no vamos a entrar en una discusión más amplia. Y eso, por supuesto, cae en las pensiones. No se tiene que seguir siendo con fines de lucro y tiene que seguir siendo los privados y el Estado no puede hacerlo. Y el gobierno quizás cedió un poco y ahora está que sea privado el ente que hace el soporte, pero que se licite. Bueno, eh, también se propone que la comisión sea sobre saldo, no sobre el sueldo, licitación anual de cartera, límite a las comisiones implícitas, paso de multifondo a fondos generacionales. Comentarios y desafíos a mi juicio para ir avanzando y ahí. Eh, a ver, yo creo que el proyecto tiene elementos positivos y yo creo que una legislación con altura de mira tiene que considerar eso y dado en cuenta que el sistema actual está en una crisis muy fuerte, crisis por baja, no crisis de fondo, porque tiene 180.000 millones de dólares acumulados. Esa es una de las paradojas. Una gran cantidad de dinero acumulado pagando pensiones muy bajas. Mucha plata es como un papá que manda al niño en invierno sin abrigo al colegio y con una merienda muy frugal, pero el papá tiene una buena posición económica, pero igual lo manda así.
Es como el Estado, el sistema tiene grandes fondos, pero paga pensiones bajísimas. No deja de ser una paradoja. Altos recursos, pocas prestaciones, bajas. Bueno, entonces como está en esa crisis, pero que la crisis es una crisis de bajas pensiones, castiga mucho a las mujeres, es altamente inequitativo, porque lo que lo administran se lleva la tajada del león y los pobres jubilados tienen que pelar el ajo, como dicen en lenguaje popular, con sus pensiones. Bueno, se necesita una acción rápida. Y bueno, este proyecto yo creo, tratando, yo tengo diferencias, pero también con- hay que ser generoso y acreditarle las cosas que está proponiendo. Ahora, eh, eh, creo que el porcentaje que va a seguro social tiene que ser relativamente significativo, si no, no van a subir mucho las pensiones. Este mecanismo de seguro social redistributivo es el que hace subir las pensiones. Como ya esto va a ser gradual en 6 años, y si el porcentaje fuera uno nomás el que va al fondo social, se va a sentir muy poco, y la gente va a decir, bueno, aprobaron una reforma, pero cuando llegó el día de la verdad y yo fui a cobrar mi pensión, es poquito más alta nomás de la que recibía. Entonces gastaron décadas en hacer una reforma y ¿para qué? No, no veo los resultados. Entonces, yo creo que el porcentaje que va a seguro social tiene que ser significativo. Eh, bueno, o sea, hay una gran movimiento, hay un gran grupo que aboga que todo vaya a cuentas individuales. Está bien, las cuentas individuales, no hay nada contra una cuenta individual, pero luego es que las cuentas individuales las va a administrar los que han administrado este sistema que no entrega buenas pensiones. Ese es el problema que yo le veo. Otro problema general, no le vamos a echar toda la culpa a la administración actual, es que el sistema va a seguir siendo predominantemente privado, dominado por el lucro de los gestores. O sea, eso no se elimina o se moderan algunas cosas, porque el proyecto tiene un límite a las comisiones implícitas, busca más competencia para separar administración de inversiones, sube el tope contributivo, varias cosas que trata de amortiguar, pero la filosofía sigue siendo la misma, más o menos, no la filosofía del proyecto, pero la filosofía de lo que se quiere llegar en general, el ánimo que hay, es mantener más o menos el sistema actual. Eh, y que las AFP tengan más recursos, porque cada punto de cotización adicional son aproximadamente 1.200 millones de dólares en contribuciones anuales de nuevos negocios por 1.200 millones cada punto. Entonces dice, que vaya toda la cuenta individual. Ya, la pregunta siguiente, ¿quién va a administrar y quién va a llevarse la tajada del león en la administración? Bueno, ya sabemos lo que administra el sistema. Eh, ¿Cómo se mantiene esa lógica? Yo creo que el problema de las bajas pensiones, de la incertidumbre del valor de la pensión al momento de jubilarse, de las altas utilidades para los administradores del sistema, en el grueso va a persistir. Eh, eh, bueno, hay una fe de que la competencia con el ente público, que yo creo que eso puede ser de que baje un poco quizás las comisiones, suba la pensión efectiva, pero el grueso del sistema va a seguir, va a tener mucha continuidad. Eh, Otra cosa que parcialmente se, se ataca, se trata de resolver, pero que yo creo que el problema más general, más complejo, uno de los más complejos, es la ausencia de reglas de beneficios definidos. Que la gente sepa cuánto va a jubilar, con cuánto va a jubilarse. Quizás no sepa el monto exacto, pero el porcentaje de su último sueldo. Gano 500.000 pesos, me voy a jubilar con 400, pues, para un buen sistema. Eh, 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 no, no sabe. Porque por lo que estaba explicando, que no es de beneficios definidos, que lo define el mercado de capitales, un mercado que es un receptáculo de muchísimas cosas que no se controlan. Entonces, el problema de la ausencia de beneficios definidos
es fundamental. El proyecto sí lo ataca un poco con el componente social, del seguro social, pero, pero es un problema de fondo de estos sistemas de capitalización individual, del cual tantos países que lo ensayaron se han salido. Bueno, otro punto que quisiera mencionar. eh, no hay regulaciones de las comisiones explícitas. Hay una cierta de las comisiones implícitas, pero las comisiones, que son la fuente principal de la ganancia de los gestores del sistema, no van a seguir teniendo topes. No hay un precio máximo de la comisión que se puede cobrar. Entonces, se busca una vía indirecta por más competencia. Se viene buscando hace bastante tiempo. Yo sería más directo y haría una regulación, un techo pondría, directamente a la comisión, que no puede hacer un análisis de los costos de la empresa y poner una tasa de ganancia razonable y fijar un precio, pero no está eso. Tampoco la reforma deroga el decreto 3500 del año 81. Seguimos con la legislación de la Junta Militar de Gobierno, pero después de 34 años de vuelta a la democracia. Estamos pegados. Ya. El otro punto es la redistribución de ahorros pensionales hacia los conglomerados económicos. No se va a terminar, va a seguir ocupando de los ahorros pensionales de los asalariados. Eso va a seguir ocurriendo. Se van a seguir exportando ahorros de pensiones fuera de Chile en montos muy altos. Eso no se detiene. Y finalmente, los aumentos de la PGU, todo lo que he hablado un poco son del componente contributivo. Del componente no contributivo de la PGU, el problema que tiene, a mi juicio, es que no es un problema del proyecto, pero un problema que hay ahora, que es condicional a la disponibilidad de tributos del Estado. Está bien, los gastos tienen que tener una contrapartida en ingresos para que no se desbalanceen los presupuestos fiscales, pero hace que el receptor de la PGU, que son los estratos medios bajos de la población, pagan el costo de que no se pongan de acuerdo en el Parlamento, con todo respeto, para aprobarse una reforma tributaria. Entonces, los asalariados de Chile pagan ese costo. Entonces, es un derecho social, pero es un derecho social condicional a los tributos que se recauden. Y el otro, el deterioro del valor real de la PGU por inflación. La meta es 250.000 pesos, pero esta meta se fijó hace 2 años, cuando 250.000 pesos valían probablemente 20% más que lo que valen ahora. Entonces, uno se pone esa meta, ahora la PGU está en 220.000 pesos, 18.000 pesos, y entonces, ¿cómo se acerca a los 250.000 pesos? Entonces, de nuevo, el ajuste viene por la PGU, por su valor real, por inflación, o porque no hay recursos fiscales para poder pagarla. Ese es un tema que está presente. Bueno, básicamente eso. Acá lo que quisiera leer un poco más, lo que yo he escrito esto, también está en inglés, se publicó en Inglaterra, y también hay una publicación de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, la reversión de las privatizaciones de pensiones en Europa del Este y América Latina, que sería interesante que se pudiera leer en Chile. Está en español, se puede consultar con la OIT en español y están los estudios de caso de cómo se hizo la desprivatización de los fondos de pensiones y por qué. Entonces, eso uno ve la discusión en los medios, no está. Y bueno, están las cosas que... Eh, esos son mis puntos principales, señor presidente.
Don Andrés, don Andrés finalizó su Sí, exposición. Ya. sí, Le agradecemos mucho su exposición y como siempre, después de escuchar las distintas exposiciones, nosotros invitamos a los parlamentarios, a las senadoras y a los senadores para que puedan hacerle algunas preguntas. Yo no sé si el Ejecutivo desea, ¿no? Eh, bueno, yo quisiera ofrecer la palabra a los miembros de la comisión. Senador Cruzco, ¿qué tiene usted la palabra? Muchas gracias, presidente. Justo con saludar a la ministra, saludar a Andrés, muchas gracias por la exposición. gracias. A ver, hay varias preguntas que van surgiendo temáticamente respecto, sobre todo, del final de la exposición, muy completa, que surgen cuando usted dice, por ejemplo, solo concurren los afiliados al aporte y no el trabajador, en relación al 6%. ¿No se traslada aquello al trabajador? Es primera pregunta. O sea, finalmente ese costo que pone el empleador no termina, como señaló incluso el presidente Boric en algún momento siendo diputado, no se traslada finalmente al trabajador porque es parte de las dudas razonables. Se dice es un aporte del empleador, pero en la práctica esos costos terminan trasladándose. Y respecto de aquello mismo, eventualmente, ¿con qué gradualidad usted sugiere que sería razonable aplicarlo? Porque evidentemente que esto tiene alguna consecuencia también respecto del mercado de trabajo. En, luego, eh, ese seguro social, ¿usted sugiere que sea meramente redistributivo o ese seguro social también se invierte? ¿En qué instrumentos se invierte y cómo renta? ¿Cuál sería más o menos una renta razonable esperada, eventualmente, si eso se invirtiese en alguna parte, si no fuera exclusivamente reparto? Eh, y respecto de la separación de soporte e inversión, ¿cierto? Que hoy día es una función única que ejerce la AFP, ¿usted considera que hay espacio a que existan economías de escala? Porque tuvimos nosotros acá la exposición de Salvador Valdés la semana pasada y mostró un estudio bastante completo de por qué creía que no existían ya en la medida que tenemos hoy día AFP que tienen una tasa del 0,49 y otras del 1,40 y tanto, y hay ahí diferencias. Él sugería que podía no existir en este momento esas economías de escala que eventualmente hiciesen viable la idea de tener un monopolio recaudador o un ente único, tipo AFC, que es más o menos lo que entiendo que ha derivado más o menos la propuesta del gobierno. A ver, el ente centralizado de soporte, volviendo a ese mismo tema, no tiene características monopólicas, incentiva la competencia y se liga un poco con lo que usted señalaba respecto, Andrés, de los topes. Porque si yo comparto que tiene ganancias extraordinarias el sistema de AFP y hay que buscar un sistema que incentive la competencia, que permita que bajen los cobros por comisión, pero no sé si en un mundo donde se quiere incentivar mayor competencia, es el tope aquel que es más eficiente, ¿se fija? Y esa es la pregunta. ¿Conviene generar un tope, o sea, legal, como están, no sé, las empresas que prestan servicios básicos, reguladas, y no pueden tener más de un 10% de ganancia? ¿O es mejor incentivar que exista competencia y que vaya bajando como ha ido bajando? Aquí los puso la FP1, que está fuera del consorcio de administradoras de AFP, dijo, miren, desde que nosotros entramos al mercado, esto ha tenido una baja aproximadamente del 60% en comisión en total. Puedo estar equivocado exactamente en la baja, pero una baja más o menos de ese orden. Exportar ahorros al extranjero, que a mí eso me parece interesante. ¿Dejan de ser ahorros por estar en el extranjero? Porque efectivamente el sistema invierte una parte en bonos, ¿verdad?, en instrumentos financieros que están en Chile.
Y hay otra parte que sale, es cierto, pero deja de ser necesariamente eso ahorro, o deja de ser ahorro nacional, o no deben esos ahorros eventualmente, independientemente de en manos de quién los administre, ir a donde renten más, donde haya mejores posibilidades de rentabilidad. Eso, Claro. y agradezco la exposición, Andrés, muchas gracias. Eh, a Tiene usted ver, la palabra, don Andrés. ya, gracias, presidente. Bueno, gracias por la consulta del senador Cruzco, que son bien importantes. Eh, a ver, voy a tratar de responder sus inquietudes. Eh, Efectivamente, hay un tema de la incidencia del impuesto, porque alguien un poco estaba en la filosofía cuando se creó el sistema FPI de que era indiferente si lo pagaba el afiliado o el dueño o el empleador, porque si lo pagaba el empleador eh, le subía el costo laboral y se iba a compensar pagando salarios más bajos, ¿no es cierto? Efectivamente, un poco de ese efecto hay que reconocerlo. Cuando se pone un impuesto al trabajo, se encarece la mano de obra y baja el atractivo de contratar más trabajadores dentro de un cierto rango, porque igual se necesitan trabajadores. Una empresa puede tener un magnífico stock de capital, pero si no tiene trabajadores no hay producción. Entonces se necesitan trabajadores. Eh, eh, pero hay una sustitución. Si los costos laborales son muy altos, el empresario puede buscar tecnologías más intensivas en capital. Pero también eso va asociado a la capacidad de negociación de los trabajadores. Porque si los trabajadores tienen mayor capacidad de negociación y evitan que le pasen a ellos los costos del impuesto, eh, vía menores remuneraciones, los va a tener que absorber un poco las utilidades de la empresa. Entonces la distribución entre utilidades y salario cambia. Lo que pasa es que aquí en el sistema chileno lo que tenemos es de que el poder de negociación, a mi juicio, del sector laboral está muy disminuido por la gran fragmentación del sistema sindical y la legislación vigente que nuevamente una herencia bastante directa, a mi juicio, del plan laboral de 1979, otra reliquia histórica que sigue vigente en Chile, con cambios, pero la filosofía es más o menos la misma. Entonces, claro, la incidencia va a ser mayor para los trabajadores porque no se pueden defender del impuesto. Una cosa básica de la teoría de la tributación es la capacidad de defenderse y pasarle al otro el impuesto, eso es cierto. Pero en este caso los trabajadores tienen menos capacidad de defenderse si están más debilitados. Bueno, por eso es que el sistema de Beveridge, Lord Beveridge en Inglaterra en 1944, del Estado de Bienestar inglés, él decía, no me gusta, los ingleses decían, no nos gusta mucho el sistema de von Bismarck, porque castiga el trabajo. Preferimos un sistema basado en rentas generales de la nación, pero con un esquema progresivo de tributación, cosa que no le carguen la mano a los de menor ingreso, como pasa en América Latina y mundo en desarrollo, que depende mucho de impuestos indirectos, IVA y qué sé yo, porque el impuesto de la renta es más bajo. Esto es una discusión, pero el punto es válido. A ver, ¿dónde invertir los recursos del seguro social? Bueno, uno podría poner como criterio que obtengan una tasa de retorno más o menos equivalente a la que obtendrían si fuera invertido por el sector privado. Eh, Eso yo creo que sería un criterio relevante, pero sumado al mecanismo redistributivo. Eh, eh, entonces, eh, funcionaría así. Eh, sobre, pero me parece razonable la preocupación de la rentabilidad, aunque el sistema, que vive bastante preocupado de rentabilidad,
esa rentabilidad no la recibe mucho el trabajador porque con las comisiones le están quitando todo el tiempo una parte de la rentabilidad y si cotiza 30 años y las comisiones en promedio fueran un 1% y lo pone a un interés compuesto, 35% de la jubilación se va para el administrador, no para no para el afiliado. Y entonces si una persona ganaba 600 mil pesos, si recibiera una pensión de 500 sin comisiones, va a recibir 350 porque el 150 se van a ir a la AFP. Y así. O sea, lo que hace que la piscina siempre le esté sacando agua es las comisiones. Entonces, ese es un gran tema, que no son menores, porque uno dice un 1%, claro, un instrumento 1 2%, un 2 3 años, un 1% no hace mucho, pero 30 o 35 años que le estén quitando un 1 2% hace una diferencia muy sustancial. Ese es la hemorragia del sistema, creo yo, que hace que las pensiones sean bajas, que tiene que remunerar mucho al administrador, al dueño, a la AFP. Entonces, ahí está, yo creo, el kit del problema. Y lo otro, la gente está pagando porque le administren los fondos, pero la ley dice, lo único que puede administrar los fondos son las AFP. Entonces, medio asegurado. La seguridad social norteamericana de reparto, el principal país capitalista del mundo, eh, no tiene los gastos, no tiene una comisión. Por eso opera con un gasto de administración muchísimo más bajo que los sistemas privatizados. Y por lo tanto la gente tiene una pensión líquida más alta. Sobre el tema del tope de las comisiones, sí, yo creo que lo ideal podría ser que hubiera competencia, que las comisiones bajaran. Pero llevamos 4 décadas y media rezando por la competencia del sistema y nunca llega demasiado, y nunca bajaron las comisiones de un 1, un 1,2. Bueno, hay una FP que cobran un poco menos, una excepción, está bien. Yo, fantástico que hubiera operar la competencia, pero hay que estar realista que no opera porque es un sector, opera muy débil, porque es un sector con muchas restricciones a la entrada. Hay que tener como, no sé, 800.000 afiliados, 700.000 afiliados para que sea rentable poner una FP. No es lo mismo que poner un puesto en una feria libre y vender naranja y manzana, costo de barrera de entrada muy bajo. Acá se necesita muchas cosas, muchos clientes. Entonces, claro, en el texto de economía uno dice lo mejor es la competencia, pero en la realidad de este sector, lamentablemente, es más complicada. Por eso que se propone un tope, que está en la teoría del monopolio. La teoría del monopolio pone un tope, es más eficiente un mecanismo con fijación de precios que precios libres si hay monopolio. Eso está en los textos Stigler, incluso Milton Friedman lo defendía. Entonces, yo diría eso. Eh, eh, Lamentablemente la competencia opera muy débil, senador, en mi juicio y en la experiencia, si veamos la experiencia, la gracia del caso chileno y el drama también, es que se lleva 4 décadas y media con este sistema, entonces se ha podido observar muy bien cómo funciona y las dificultades. Muchas gracias, don Andrés. Tiene la palabra. Ya una última cosita del senador Sí, Cruz Coque. muchas gracias, Andrés, muy completa la explicación. Usted señala en la respuesta que el kit de problemas son finalmente las comisiones, ¿no? O sea, te dice que, pero aproximadamente, que si lleva un 30% finalmente si renta 3, claro, parece muy alto. ¿Cuál sería, porque acá vino también la semana pasada, como le explicaba Salvador Valdés, a contarnos también que él considera que las comisiones son altísimas, y yo creo que se puede hacer ahí un trabajo y ver la forma más eficiente de regularlo. Usted me dice que el tope, ok, pero habló de NES UK, que tenía como un 0,2, habló del sistema de pensiones canadiense, que tenía algo por el estilo. ¿Cuál consideraría usted, y con esto termino y no hablo más para hacerle la palabra a mi colega, el tope de comisión razonable? ¿Cuál sería una comisión razonable, tanto para
un sistema privado como eventualmente para la administración que pudiese hacer el mismo Estado. Gracias. Claro. Eh, yo pondría una referencia, no sé si dar un número exacto, concreto, pero yo pondría cuál es el costo unitario de la Administración de la Seguridad Social norteamericana o canadiense, con el número de estos de 0,2, andan por ahí, serían como unas comisiones 0,2, 0,3, pero acá teníamos 3 veces esos números, o 4. Por eso que el sector de AFP consolidado tiene tasa de retorno la más alta, una de las más altas de los sectores de la economía chilena, más alta que los bancos, que ya sí que ganan muchas utilidades y muy rentable. Entonces, el sector de la AFP, y eso está en los documentos oficiales del Ministerio del Trabajo, tiene tasa de retorno 22% del capital invertido. Es extremadamente alto y la principal fuente son las comisiones. Entonces ahí hay un problema, ahí hay un gran problema, porque hay que remunerar en 22% el capital. Si no creo que sea la remuneración que le pediría al Estado con la tasa social de descuento del capital si lo administrara el IPS, que la tasa de descuento del capital es 6%. Estamos pagando una tasa de 3,5%, 3,5 veces más, pues porque hay que remunerar el capital privado para que gestione los fondos de pensiones de la población. Y por otro lado vemos a la población mayor vislumbrando un futuro de pobreza, porque no van a poder vivir con esas pensiones que están recibiendo, o van a tener que trabajar hasta los 80 años. Ese es el drama social que yo veo en Chile con este sistema, porque uno podemos discutir nosotros cómodamente las comisiones, y es necesario hacerlo en forma técnica, pero también veamos la realidad. Cómo el sistema le están comiendo a la pobre gente en su pensión con comisiones tan altas. Muchas gracias, don Andrés. Tiene la palabra la senadora Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, al subsecretario, ¿no? A todo su equipo. Primero, agradecerle, don Andrés, ¿no? Y decirle que estamos absolutamente de acuerdo con su exposición, desde la página 1 hasta las recomendaciones de lectura que nos hace, ¿no? El problema es que son efectivamente intocables, pues, ¿ah? Las FP son efectivamente intocables. Entonces, es bien difícil además con el quórum que necesitamos para hacer las modificaciones, poder efectivamente cambiar desde el decreto con fuerza de ley hasta, ¿no es cierto?, hacer algún cambio sustancial en esto. Porque el tema de las comisiones, claro, es importante y todo, ¿no? Pero al final la pregunta es si eso efectivamente sube las pensiones. Porque lo que hace es disminuir, ¿no es cierto?, disminuir lo que reciben las AFP, quizás incorporar un poco más al sueldo de las personas o incluirlo en la cuenta 2 y después de la cuenta 2 irse a otro fondo, pero eso es marginal frente a lo que se pretende hacer desde el punto de vista de la creación del seguro, ¿no? Del seguro social, que para nosotros es una primera etapa, ¿no es cierto?, donde podríamos de alguna manera comenzar a subir efectivamente las pensiones en el día de hoy, ¿no? Como dice el proyecto, ¿a cuánto? A 7 meses después de poder tener seguro social. Y no pensar en repetir el problema que usted, como bien dice, ¿no? Después de 45 años tenemos resultados que están a la vista. Nos acaba de entregar ahora la superintendencia los últimos números, cifras de tasa de reemplazo, con gente incluso que tiene más de 30 años de cotización, por lo tanto ese no es un factor, y con sueldos altos, ¿ah? Entonces, hoy día, si no entendemos lo que nos toca, a quienes nos toca votar, ¿no? A quienes podemos hacer la diferencia, y aquellos que dicen que tienen una línea roja y que de ahí no van a pasar, bueno, no tenemos mucho que hacer en realidad, ¿ah? No tenemos mucho que hacer de cómo efectivamente mejorar las pensiones, porque son intocables. O sea, las FP son intocables en este país. Y yo entiendo el mercado de capitales, ¿ah? Lo entiendo, ¿cómo no? Y usted coloca ahí, ¿no es cierto?, esto de cómo hacemos inversiones externas, que yo creo que hay que hacerla, buscar la rentabilidad, pero uno creería, ¿no?, la necesidad de hacer un círculo virtuoso en términos de cómo hacemos inversión en el país. Imagínense lo que nos dijo el presidente de la República, los bancos, ¿por qué no flexibilizan? La Cámara Chilena de la Construcción, yo tuve la oportunidad de estar en mi región con ellos,
y que por Dios que necesitan recursos, ¿no es cierto?, para poder reactivar al país, empleo, mejores salarios, etcétera. Pero tampoco eso se da desde la AFP. Entonces, uno anda buscando, porque uno se desalienta, yo cada vez que vengo a esta comisión estoy cada vez más desmotivada, ¿no? Pero uno no se puede desmotivar en esta pega, hay que seguir. Entonces, ¿cómo? Y son preguntas bien específicas, pero quizás que nos llamen un poco a la reflexión. Primero, Salvador Valdés perdón, la Fundación Sol nos habló de economías de escala. ¿Ah? Sí, ¿no? Salvador Valdés nos habló de economías de escala, que él no estaba de acuerdo con que esto de dividir la industria no era economía de escala, que él no la veía así. Yo no sé si a lo mejor usted no tuvo la oportunidad de ver a Salvador Valdés, pero él plantea que no es el factor más importante las economías de escala si uno quisiera dividir la industria y dejar específicamente solo para inversión si las FP se quisieran reconvertir a esta nueva modalidad. Primero eso, las economías de escala. Lo segundo que nos llamó la atención, por lo menos a mí, de la reunión y sesión que tuvimos el lunes, fue la rentabilidad que plantean las FP, ¿no? Y que también hacen propaganda, ¿no es cierto?, tanto externamente a través de los spots publicitarios como también a través de los informes que nos entregan individualmente. Entonces, que la rentabilidad de las FP no es tal. Yo no sé, a ver si tuviera una reflexión al respecto. Y lo tercero es que del 100% de las comisiones, ¿no es cierto?, pagadas por la FP, perdón, de las cotizaciones, solo, el 84% es capitalización individual vía inversiones nacionales y extranjeras y solo el 16% se va al pago de pensiones. ¿Qué pasaría si nosotros igualáramos o tratáramos de igualar lo que efectivamente las aseguradoras, o sea, la AFP, ¿no?, tuvieran que repartir en relación a lo que entrega el subsidio estatal, que es alrededor de un 29%. ¿Qué pasa si nosotros aquí hacemos una cosa distinta y en vez de que repartan el 16%, que repartan de igual forma como entrega el Estado un 29%? ¿Qué pasaría con la pensión en ese minuto? Obligando a la AFP ya no a tener una proporción alta en lo que ellos, ¿no es cierto?, hacen a inversiones tanto nacionales como extranjeras, sino obligar a una fórmula de cálculo distinta, pensando que no vamos a tener el seguro social, ¿ah? O sea, yo cada vez más, ¿no es cierto?, porque conozco a mis colegas y me lo han repetido innumerables veces, que tienen una línea roja, ¿ah? Que tienen una línea roja, y esa línea roja es no hacer un seguro social. ¿Cómo? Claro, pero nosotros la única línea roja es que tenemos que subir las pensiones. O sea, la única cosa que nosotros estamos transmitiendo aquí, que el objetivo más importante, es cómo subimos las pensiones y entregarle estabilidad al sistema. Entonces, frente a eso uno dice, bueno, el seguro social no, bueno, ¿qué entonces? ¿A qué? Porque si incorporamos el 6% a capitalización individual, estamos hablando que el año 2070 vamos a poder aumentar, pero no ahora. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿PGU? ¿Seguimos con PGU? Cuando no tenemos reforma tributaria, cuando la PGU, ¿no es cierto?, nos complica en términos de la informalidad en el empleo. Si esos son los factores que hoy día hay de análisis. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasa si esa línea roja existe? Si no nos dan seguro social, esperamos 10 años más, que nos muramos todos aquí, a ver si otros parlamentarios tengan más visión en esto, y tenemos la posibilidad de quizás regular sí, pues, pero claro, pues, ¿sí qué? Acuérdate que hace 20 años más también quisieron hacer lo mismo y no éramos los que estábamos aquí. ¿No? Ni tú, ¿eh? Estábamos todos muertos. Pues. Si seguimos así, eso es lo que va a ocurrir, vamos a estar todos muertos y otros tendrán que regular esta pobreza. La pobreza para los trabajadores, ¿no? Bueno, lo siento, es que hoy día de verdad creo que estamos en una complicación gravísima, porque están esperando que reformemos esto y no podemos hacerlo. Entonces, a ver si esa distribución la podemos cambiar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Si tiene usted alguna reflexión en ese sentido. A ver, para ser franco, yo creo que
con el sistema de FP, o más general, para no personalizar solo la AFP, con este sistema de capitalización privado eh, manejado por compañías con fines de lucro, no le veo una gran posibilidad de que suban las pensiones en forma permanente. Por eso creo que es bien valorable el proyecto del Seguro Social que ha presentado la actual administración. Eh, pero soy un escéptico porque después de observar 45 años cómo funciona este sistema, seguir insistiendo que este sistema es el que nos va a sacar y nos va a llevar con unos cambios aquí y allá a un mundo de mejores pensiones, eh, eh, francamente no creo que eso funcione. Yo creo que se necesita otro sistema de seguridad social. Bueno, está la parte toda política, yo no soy cientista político, de por qué eso es difícil hacerlo. Pero con el sistema actual y con reformas marginales al sistema actual, yo soy escéptico de que se vaya a resolver fundamentalmente el problema de las pensiones en Chile. Igual, tampoco hay que ser demasiado optimista de otros sistemas alternativos, pero que sí yo creo que darían mejores por el problema del nivel de los salarios en Chile, que son bajos, modestos o moderados, pongámoslo así. Y también está el problema demográfico, de que la población está envejeciendo, entonces es más difícil, hay que financiar con más años, hay que financiar más años de pensiones, y de alguna manera hay que financiarlo. Yo creo que esto tiene que ser a través del sistema tributario, a dos niveles, que el sistema tributario general contribuye a mejorar las pensiones con una tributación progresiva y abandonando como sistema dominante. No digo que no pueda ser un complementario. Yo creo que podría seguir el sistema actual como de capitalización individual como un complemento a un sistema de pensiones públicas mínimas garantizadas. Eh, eh, como el que opera en Estados Unidos, como opera en Canadá, como opera en Alemania, que es reparto eh, complementado con mecanismos privados. Si por algo ellos no privatizan su sistema, por algo ellos siguen con la salud, con la seguridad social pública. Entonces podemos hacer fórmulas complicadas de que tal porcentaje de la AFP le ponemos, tal otro, hacer estudios de economías de escala y podemos simular cómo funcionarían los mercados, pero al final del día yo soy escéptico que eso vaya a traer unos cambios reales. Se necesitan más recursos fiscales y a eso hay que estar dispuesto a que los sectores que ganan más paguen más. Acá en Chile no se puede pasar la ley de impuesto al alto patrimonio, no se puede subir los impuestos a la renta mucho, tampoco los impuestos a las empresas. Entonces dependemos del valor del IVA y de los impuestos indirectos y de la fiscalización. Pero, pero yo creo que es lo que yo miraría lo que hacen los países capitalistas desarrollados para mantener sociedades estables socialmente. Pagar tributación más alta. Si el precio de la estabilidad social y el precio de tener un capitalismo que no haga agua, es mayor tributación y mayor regulación. Eso ya se ha descubierto. Se descubrió después de la Segunda Guerra Mundial, con los estados de bienestar. Yo creo que lo otro no funciona, lamentablemente. Entonces yo creo que hay que salirse de los parámetros de la discusión y pensar en paquetes completos que tienen una PGU generosa que tiene que ser financiada. El problema es que tenemos en la PGU, nos quedamos contentos que hay PGU,
pero no le damos el financiamiento que requiere. Ya la PGU ayuda mucho, hay que reconocerlo, ayudaría mucho a subir las pensiones, mucho, mucho. Pero hay que hacer un esfuerzo redistributivo a través de tributación para financiarla y que los grupos pudientes estén dispuestos a hacer sacrificios también. Así que ese es el problema que yo veo en Chile, que, que las élites económicas, con los conglomerados económicos, que las personas de alto patrimonio, ¿qué es lo que han hecho en los últimos 5 años? Sacar los recursos de Chile. Salida de capitales, el Banco Central la estima de 50.000 millones de dólares. No invertir en Chile. Entonces, si no tenemos una clase empresarial que se la juega por Chile y que invierte en Chile, para que haya más empleo, más ingresos, más prosperidad acá, tampoco vamos a llegar muy lejos. Entonces se requiere a un nuevo pacto social, que todos contribuyan. Ya después del estallido social, se empezó un poco la clase dirigente a asustar y dijo, subamos los salarios, paguemos más impuestos, pero después, como se calmó la situación, ya eso se quitó y ahora estamos en una fase de que no se puede pagar ningún impuesto más, de que todo es una retrogresión, que yo la encuentro terrible, en el sentido de darle estabilidad a la sociedad chilena. Entonces, se necesita generosidad de los que tienen más capacidad para aportar a la solución de los problemas nacionales por su situación económica. Y eso es pagar más impuestos, también exigir que se usen bien, eso es totalmente razonable, que se usen bien, pero si no se pagan más impuestos y se niega a cualquier sacrificio, yo creo que un poco lo que dice la senadora Sepúlveda, no vamos a mejorar la situación social de las pensiones y de otros sectores. Entonces yo creo que nos necesitamos muchas fórmulas mágicas y estudios muy sofisticados. Necesitamos ir a lo básico. ¿Cómo, cómo, cómo lograr a convencer a los que tienen más de que aporten un poco más por el bien de todos, por el bien del país, por el bien de la prosperidad y por tener un país estable que no viva con convulsiones sociales, que viva con paz, que viva con tranquilidad, pero aportando, pero, pero, pero negarse a todo. Yo creo que y es la fórmula canadiense, es la fórmula alemana, es la fórmula de los países escandinavos, del mismo Estados Unidos, que es más liberal, un poco. Pero acá no queremos hacer eso. Gracias, Y, don... y, Ah, don- bueno, es eso básicamente. Es una eh, reflexión más general, sí. presidente, y que No, yo, específicamente esto, pero yo creo que es atingente. bueno, así como su mirada, hay otras miradas distintas, pero yo en una cosa coincido, y este es un tema personal mío, no puedo decir que es de mi sector. Cuando la senadora Sepúlveda habla de intocable, sí, pero no sigamos echándole la culpa a la Junta Militar, porque aquí la centroizquierda gobernó durante 22 años y durante esos 22 años yo no veo que haya existido lo que dicen hoy día. Entonces nunca se cambió nada. Yo soy de verdad uno de los que piensa de que este tema, y como todo, que es muy complejo, es muy técnico y todas las soluciones pasan por recursos y formas de hacer las cosas. Lo que sí digo yo es que para que no sean intocables, avancemos por lo menos en algo. Porque cuando a mí me dicen hay que subir las pensiones, ya, pero ¿cómo? Ah, se necesita plata, pero avancemos en algo para que no sean intocables. ¿Y sabe por qué lo digo esto? Y lo digo a título personal para que no hayan dobles interpretaciones. ¿Sabe por qué lo digo? Porque yo creo que si nosotros no hacemos nada, aunque hagamos algo poco, pero hagamos algo, el gran triunfo va a ser de la AFP. Y eso tiene que entenderlo el gobierno, el oficialismo y nosotros como oposición. Yo todavía no estoy tan desilusionado o tan desesperanzado como dice la senadora Sepúlveda, porque así como yo, ella también tiene en la en la comisión técnica que está trabajando con el Ministerio del Trabajo y con el Ministerio de Hacienda,
yo también tengo la esperanza de que puedan hacer una propuesta que nos haga a nosotros votar la idea de legislar. Pero ¿por qué? Porque hoy día para nosotros no podemos votar la idea de legislar porque no hay cambio con respecto a lo que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y tampoco podemos funcionar nosotros como parlamentarios con ciertas presiones, y yo creo que un poquito hasta chantaje en el día de hoy, cuando algunos parlamentarios nos dicen que si no se apura el Senado, van a presentar un proyecto de otro retiro. Entonces, lo que aquí es que aquí estamos tratando seriamente las cosas. Esperemos que termine la comisión técnica, podemos decirle a la comisión técnica que se apure un poquitito más, pero que nazca una propuesta. Y si esa propuesta es recogida por el gobierno en un consenso de algunos temas, bueno, ahí se votará. Pero ¿qué pedimos nosotros como oposición? Dennos algo. No se trata de los porcentajes, porque ese es el último tema que nos divide, sino que regulemos a lo menos, si no hay acuerdo, regulemos a lo menos a lo que la senadora Sepúlveda llama intocable. Si son intocables, por lo menos regulémoslo en este periodo, si no vamos a llegar a ningún acuerdo. Esta es una reflexión exclusivamente mía, personal, digo personal, porque en mi sector tienen intransferible, dice el senador Galilea, porque en mi sector hay otras miradas. Yo tengo una mirada más allá del tema ideológico, dogmático. Creo que tenemos que hacer algo, aunque sea poco, pero algo, porque si no, como usted dice, tiene aprensiones de que no pasa absolutamente nada, y ahí habremos perdido bastante tiempo, porque tenemos como 4 o 5 proyectos que también son importantes para el mundo laboral. Yo quisiera, solamente una reflexión mía, de verdad agradecerle su tiempo. Aquí tratamos de darle espacio a las personas, a los expositores, y agradecerle sinceramente. Y sobre otro tema, cuando tengamos, pierda cuidado que vamos a requerir de sus opiniones. Muchas gracias, presidente. También para mí un honor poder participar en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y con mucho gusto a la disposición de ustedes, lo que pueda cooperar. La próxima vez lo hacemos en Valparaíso y nos vemos personalmente, nos saludamos. Un almuerzo. Un almuerzo, claro, encantado. Y porque hay muchos temas, y también, bueno, saludo a los senadores y senadoras de la comisión, y también a la ministra y al subsecretario. Un gusto verlos nuevamente. Y estamos en contacto. Gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes, y habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.